Queridas hermanas y hermanos, la pedagogía de Jesucristo era maravillosa porque cuando Él quería que la gente le comprendiera algo, ¿qué es lo que hacía? Hablaba de las cosas que conocía el pueblo. La gente conocía cómo se siembra el trigo, cómo se cosecha. Hablaba de la siembra de trigo, de la semilla. La gente conocía cómo se criaba a los corderitos, cómo tenía que ser un pastor, cómo tenía que ser un redil, y hablaba de eso para que la gente entendiera. Pero no se dedicaba únicamente a hablar de esas cosas, sino que a través de esas cosas daba un mensaje importante. Por ejemplo, hoy el Evangelio termina diciendo que hay líderes que pueden conducir al pueblo al bien, al crecimiento, o líderes que pueden conducir al pueblo a la destrucción a través de distintas formas. El primer líder que ayuda a que crezcan, les exige, les hace participar de muchas cosas positivas, y en cambio el líder que no quiere que crezcan es corrupto, trata de comprar a la gente con dinero y cosas de este tipo. Pero vamos a hablar poco a poquito de este tema. En todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan se nos habla de Jesús como buen pastor. Y fíjense que la representación más constante de Cristo que hicieron los primeros cristianos en las catacumbas es la del buen pastor. De hecho, por esta razón, aquí en la parroquia, y ahorita Víctor les está pasando la imagen, mandé colocar esta escultura del buen pastor, que es una copia de una escultura que se encontró en las catacumbas de Roma, y es de los primeros siglos del cristianismo, donde a través de la figura de un buen pastor cargando a una oveja se representa a Cristo. Sin embargo, para personas de ciudad que pocas veces visitan el campo o que no conocen nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características que tiene un buen pastor, ni la respuesta o el comportamiento que tienen las ovejas ante él. ¿Ustedes, niños, han visto alguna vez algún pastor? ¿Tú sí? Bueno, fíjense, entre todos los demás, tú eres la única que has visto a un pastor. ¿Y sabes cómo trabaja un pastor? ¿No? Bueno, vamos a aprender un poquito de esto. El buen pastor, para empezar, entra por la puerta del redil, del corral de las ovejas, y no por otra parte, o en la oscuridad, como lo hace el ladrón o un bandido. ¿Qué significa esto? Que un buen pastor tiene que ser recto, honesto, y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia? Como aquellos que dicen que solo se van a salvar solo 144,000 personas, o que dicen que la Virgen María no fue virgen para enseñar cosas contrarias a la fe. Segundo punto, el buen pastor llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral, del redil. Esto significa que un buen pastor convive con sus fieles, que los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buenos pastos, es decir, una vida mejor. El buen pastor también se pone al frente de sus ovejas y éstas lo siguen, pues conocen su voz. Las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y les ha brindado confianza. Un buen pastor es digno de confianza. El buen pastor da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo, que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Sacerdotes que trabajan en lugares difíciles o en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. Siguiente punto. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con los fieles que ya acuden a su iglesia, sino que también se preocupa de los alejados,
o de los que por alguna razón dejaron de acudir. El buen pastor protege y abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Esto significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo y no cambien de religión, pero también se preocupa de que no sean arrancadas por los vicios o la delincuencia. Por eso, las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. La imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una simple imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para alargar la mano y robar. No hay que tener miedo. Jesús es el buen pastor y si lo seguimos como ovejas amadas por Él, ya sabemos qué amar, qué seguir, qué hacer. Escuchar su voz, amar, mantenernos como parte de un rebaño. Y este mensaje va en primer lugar dirigido a los padres de familia, que ustedes tienen que ser como buen pastores, que se preocupan por sus hijos, que no hacen nada en la oscuridad, en nada oculto, que los conocen por su nombre, es decir, significan cuál hijo tiene más problemas, qué les está pasando, qué es lo que necesitan, y les van resolviendo, les van ayudando a resolver sus problemas, pero nunca los resuelven por ellos, porque eso no significa ayudarlos a crecer. En cambio, un mal pastor, en el caso de los padres de familia, es el que no conoce a sus hijos, les resuelve los problemas o no los acompaña a que los resuelvan y, sobre todo, los trata mal. Y en el campo de los líderes a nivel civil, bueno, ahí tenemos que decir que un buen líder es el que conoce las necesidades de su pueblo, el que acompaña al pueblo, el que está cerca del pueblo y no solamente lo engaña con palabras y discursos muy bonitos, dando un poquito de dinerito para engañar las circunstancias y diciendo que todo está bien. No, un buen pastor dice, hay que reconocer lo que está mal para juntos poderlo arreglar, porque quien no reconoce los errores, pues no los puede resolver. Pero como ya el domingo pasado lo hice, este domingo también, pensando en ustedes niños, les voy a contar un cuento para que se entienda mejor el evangelio que acabamos de escuchar. Recuerden que este libro lo escribí para ustedes. Con este libro trato de explicar todos los evangelios de todos los domingos de este año y de todos los años que vengan de aquí a 100 años más por lo menos. Dice el cuento, reconociendo la voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa, llamó su atención un hermoso perrito blanco. El animalito seguía con mucha precisión las órdenes de su dueño. Con diversas órdenes se metía a su casita, daba vueltas, se echaba o se hacía el muertito. Bastaba una orden precisa de su dueño para que el perrito hiciera muchas gracias. Alejandro se quedó con la boca abierta y comentó, ¡ay! Nunca había visto a un perro tan obediente. Mientras los adultos platicaban en la sala, él salió al jardín a buscar al obediente perro. Cuando lo encontró, comenzó a darle órdenes. Échate, da la vuelta, hazte el muertito. Pero por más órdenes que le daba, el animal no le hacía caso. Entonces comenzó a gritarle, pero el perro lo ignoró y terminó por meterse a su casita de madera. Alejandro regresó visiblemente molesto a donde se encontraban los adultos. Cuando su papá lo vio, le preguntó, ¿qué te pasa? Alejandro le contestó con enojo, ese perro es un tonto. El dueño de la casa escuchó su respuesta y se quedó extrañado. Entonces lo cuestionó,
¿por qué dices que mi perrito es un tonto? ¿Acaso no lo viste hacer muchas cosas? Te aseguro que ese perrito es muy listo. Alejandrito se confundió por ese comentario y dijo: si es listo, ¿por qué no siguió mis órdenes? Todos los adultos se rieron porque comprendieron lo que sucedía. La mamá del niño tomó la palabra para explicarle al chiquillo la aparente desobediencia del perro. Le dijo: mira, Alejandro, el animalito es muy listo, tan listo que solo hace caso a la voz de sus dueños. Como no conoce tu voz, no te obedecerá ni te seguirá, aunque le des miles de órdenes o subas el tono de tu voz. El niño preguntó lleno de curiosidad: ¿por qué actúa así? Entonces intervino su papá para decirle: porque la voz de sus amos se le ha hecho familiar, se ha acostumbrado a escucharla, sabe que la persona que le habla es la misma que lo cuida, que le da de comer y en la que puede confiar. Por eso cuando escucha una voz distinta o desconocida, no la obedece porque no le tiene confianza. No sigue la voz de desconocidos. Desconfía tanto de voces extrañas que huye de ellas o se pone a la defensiva ladrando. La mamá volvió a intervenir en la charla. Le dijo a Alejandro: te voy a poner un ejemplo. Aunque tú no eres un animalito, sin embargo, actúas como el perrito de esta casa. El niño preguntó: ¿por qué dices eso? La mamá prosiguió: para que veas que no miento, te voy a hacer algunas preguntas. Cuando tu papá y yo te llamamos, ¿nos haces caso? El niño respondió afirmativamente y la mamá continuó: lo haces porque conoces nuestra voz. Sabes que somos tus padres. En cambio, si escucharas la voz de un extraño que te pidiera abrir la puerta de la casa, ¿lo harías? Alejandro contestó muy seguro: no le haría caso porque ese desconocido podría ser un ladrón o alguien que pretende hacerme daño. El papá del niño reafirmó la enseñanza de su madre: en ese caso, estás actuando como el animalito. Reconoces la voz de quienes te quieren y cuidan. Confías en esas voces porque sabes que nunca te harían daño. En cambio, no sigues la voz de desconocidos ni les haces caso porque no sabes qué quieran de ti. Alejandrito sonrió y dijo: gracias por la explicación, ya entendí. Luego regresó nuevamente al jardín. Pasó ahí largo tiempo acariciando al perrito y hablándole con cariño. Horas más tarde, los adultos también salieron al jardín y vieron con sorpresa que el perrito seguía las órdenes de Alejandro. El niño, visiblemente feliz, les dijo: este perrito ya entendió que quiero ser su amigo, por eso reconoce mi voz y me sigue. Cuando terminó la visita, Alejandro y sus padres asistieron a la misa dominical. Les tocó escuchar el Evangelio de San Juan que dice: yo soy el buen pastor, las ovejas me siguen porque escuchan y reconocen mi voz. Mis ovejas no escuchan a los ladrones y bandidos porque saben que no las aman. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida en abundancia. Alejandro comprendió aquellas palabras y por la noche, poco antes de dormir, le dijo a su mamá: hoy fue un hermoso día. Aprendí que los perritos reconocen a su dueño. Los siguen porque saben que se preocupa por ellos y les ofrece lo mejor. Pero también aprendí que nosotros somos como perritos u ovejitas que reconocemos a un Dios amoroso que se preocupa por nosotros. Por eso lo amamos y lo seguimos, porque escuchando su palabra tendremos una vida mejor y también la vida eterna. Bien, pues de esta manera entendemos que Jesucristo es nuestro pastor y que nosotros tenemos que escuchar su voz porque siempre se preocupa de nosotros.